Bienvenidos a nuestra iglesia. Conectémonos con la cultura vive, cuidemos juntos el orden y la convivencia en nuestra casa. Como dice Hebreos 4:11, esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Así que preparemos nuestro corazón y sigamos estos pasos. Primero, llegamos temprano a nuestro culto. Recuerda que el acceso se habilita 15 minutos antes de cada servicio. Segundo, saludamos cordialmente y seguimos las indicaciones del equipo de logística. Tercero, dejamos las sillas delanteras para los padres y sus hijos. Así ellos pueden estar cómodos y disfrutar la alabanza y la adoración. Cuarto, ubiquémonos en orden de llegada, desde adelante hacia atrás y sin dejar sillas vacías. Quinto, pongamos nuestro celular en silencio. Estamos en un tiempo especial con Dios, evitemos distracciones. Sexto, cuando los pastores lo indiquen, los niños, jóvenes y adolescentes se dirigirán a la sede Conecta. Allí tendrán un tiempo especial diseñado para ellos. Séptimo, los bebés y niños menores de 2 años también asistirán a la sede Conecta, acompañados por uno de sus padres. Octavo, recuerda que tomar la Santa Cena es una decisión personal, y debemos tomarla con devoción y preparación en oración. Por este motivo los niños no comparten la Santa Cena. No te preocupes, llegará el momento en que ellos estén preparados. Noveno, al finalizar el culto, nos dirigimos inmediatamente a la sede Conecta, y por seguridad no obstaculizamos la salida de los demás asistentes. Allí nos espera un tiempo para compartir con un tinto o una aromática. Conectémonos con la cultura vive. Juntos cuidemos nuestra iglesia con amor, orden y convivencia. Bendiciones, amada iglesia. Transcurría el año 61 aproximadamente cuando el apóstol Pablo escribió unas cartas pastorales.
Las cartas fueron para los considerados hijos espirituales de él, hijos en la fe, Timoteo y Tito, discípulos del apóstol, enviados Timoteo a la ciudad de Éfeso y Tito a la isla de Creta. Las cartas pastorales, me refiero a primera y segunda de Timoteo y Tito, han servido a la iglesia para dar a conocer el orden y la forma como nos debemos conducir dentro de la iglesia. Es decir, la misión que tenemos nosotros en el liderazgo y como ovejas del Señor. Pablo escribe para ayudarles en sus tareas pastorales. Son jóvenes que necesitan tener unas instrucciones. Les enseña a confrontar la falsa doctrina y a sus representantes. Enseña también sobre la vida, el ministerio y los requisitos que existen para un pastor y también para aquellos aspirantes al diaconado, además de describir e instruir acerca del tema de la conducta de todos, hombres, mujeres, jóvenes, dentro de la iglesia del Señor. Y por supuesto nos va a hablar de la cabeza de la iglesia. Dios en Jesucristo, como cabeza de su amada iglesia, el que la nutre, el que la desarrolla y el que la proyecta, no es otro que el Dios que envía, el Dios que encomienda y el Dios que empodera. Y ese es el tema o la primera sección que Pablo escribe a Timoteo, es esta, que Dios envía, encomienda y empodera. Empezaremos entonces con la ayuda de Dios, la carta de liderazgo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En esta introducción a la carta presenta entonces 3 actos de Dios para que se desarrolle la misión de su iglesia. Lo primero que nos va a decir es que Dios envía. Dios envió a su Hijo Jesucristo, cabeza de la iglesia. Ahora Dios envía a el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Quién fue Pablo? Su nombre significa pequeño y al parecer era un hombre que en su apariencia no despertaba ningún interés o halago, no era visto como un hombre súper carismático cuando se presentaba y hablaba. Tenía su don, por supuesto, para enseñar, pero no un grandilocuente como esperaban todos los filósofos de la época. Por el contrario, el que lo veía a Pablo conocía su autoridad, su conocimiento, su ímpetu, el ímpetu que tuvo en su liderazgo, visto también cuando persiguió a la iglesia, y su audacia luego de convertido para defender su nueva creencia. Sin embargo, la gente no le veía como un gran líder carismático. A la gente le costaría creer que esa persona tan nombrada era aquella que estaban escuchando. La iglesia, entre comillas, espiritual de Corinto opinó sobre el apóstol Pablo lo siguiente: 2 Corintios 10:10, porque a la verdad dicen
Las cartas, hablando de las cartas de Pablo, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Qué atrevidos, ¿verdad? Juzgaban con sus ojos, con sus razonamientos. Fue conocido como Saulo en hebreo, de familia judía, y Pablo por su ciudadanía romana y ministerio a los gentiles. Era realmente una persona brillante y muy persistente y dedicada a la tradición de sus padres, al punto de ser un perseguidor de la iglesia primitiva. En Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. La pregunta: ¿cómo fue que un antagónico de Jesucristo pasa de enemigo a estratégico o aliado del reino que persigue? ¿Qué fue lo que movió a Pablo? Pues realmente su vida cambió, y cambió recordando su encuentro que tuvo con Jesús en Hechos 9:3-5. Dice él que más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La gente dudaba de su cambio. La gente dudaba cómo esta persona que perseguía ahora se volvió un prosélito de esa fe. No es posible, pensarían, que alguien se transforme en otra persona. Ellos pensarían lo que todos pensamos: el que es nunca dejará de ser. Y aún dentro de la iglesia, ese nuevo discípulo, pese a que la iglesia escuchaba que el que está en Cristo, nueva criatura es, y hay un cambio, no podían creer que este hombre, que hacía pocos días o pocas semanas o meses perseguía a la iglesia, ya fuera un discípulo. En Hechos 9:21 dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Este hombre Dios lo hizo apóstol, el que lo representa a Dios entre los que no son judíos. ¿Su tarea cuál era? Evangelizar a todos los pecadores. Apóstol significa enviado o embajador para el caso de Jesucristo. Pablo está diciendo que tanto el Padre como el Hijo le mandaron a predicar la esperanza imposible, la esperanza oculta para la inteligencia y para la experiencia humana, y entendida y recibida solo y únicamente por el Espíritu Santo por medio de la predicación. Colosenses 1:26 y 27 habla de esta ardua tarea ahora que el apóstol Pablo tiene. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora ese sería su mensaje. La introducción a esta carta presenta los actos de Dios para desarrollar la misión de su iglesia. Primero que todo, Dios envía. Segundo, Dios encomienda.
Dios envió a Pablo y ahora por medio de Pablo va a encargar, va a encomendar. Por medio de la autoridad dada al apóstol, se comisionaría a sus discípulos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. He aquí Timoteo y Tito. Timoteo, 1 Timoteo 1:2, luego de decir, encabezar la carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, a quien le encomendaría la tarea que Dios le dio. ¿Quién era este joven? Timoteo significa el nombre el que honra a Dios. Venía de madre y abuela judía, quienes les enseñaron las escrituras desde niño. Según Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. A manera de paréntesis y como forma de aplicar, nuestros hijos y nuestros nietos deben aprender la palabra de Dios. ¿Qué deberían aprender? Deben aprender la ley de Dios. Deben aprender la historia de Dios, o primeramente la historia de Dios. Segundo, por supuesto, la ley y los mandamientos de Dios. Y claro que pues las historias, los personajes, pero nosotros no nos podemos quedar, hermanos, solamente dándole a los hijos o a los nietos las historias de David, del arca de Noé, sino también debemos enseñar acerca de los atributos de Dios por medio de las historias, pero también la ley de Dios, porque la ley de Dios es el ayo que me lleva a Cristo. Timoteo supo la ley de Dios desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Considerado verdadero hijo, creyente veraz, que aunque tuvo un padre pagano griego, mantuvo su testimonio desde su niñez. En Hechos 16, 1 y 2 dice: después llegó a Derbe, narra cómo Timoteo, Pablo lo reclutó. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, hijo de una mujer creyente. No dice hijo de una mujer creyente de un padre que se volvió creyente, sino hijo de una mujer creyente. Porque el paréntesis también, nosotros hermanos debemos evitar a toda costa y enseñar a nuestros hijos, condicionar su camino, si bien ellos darán la respuesta, a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Es algo muy importante, hermanos, que ellos tengan padres cristianos. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Su testimonio, el testimonio de Timoteo, así como su procedencia o doble ciudadanía, madre judía, padre griego, le abrieron puertas para cumplir el propósito de Dios en su vida. Pablo dice de Timoteo que es un verdadero discípulo, un verdadero hijo, como un hijo legítimo que nace de padre y de madre, no un hijo ilegítimo. Timoteo a la postre demostraría que era hijo verdadero en la fe, y todo se fundamentaba en que confesó a Cristo. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
La evidencia de esta confesión de este discípulo Timoteo se manifestaba en un estilo de vida de buen testimonio, acorde con lo que se predica, apartado del mundo, en una vida de santidad. Romanos 1:7 nos dice que eso hemos sido llamados. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, llamados a ser separados del mundo, llamados a estar lejos de ambientes que comprometan nuestra fe o que la debiliten, la comprometan con los demás y la debiliten consigo mismo al estar en medios netamente carnales y mundanos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ser verdadero hijo en la fe es exponer su vida por la causa del Evangelio. Por la causa del Evangelio, quizás no compartir, como les dije, estos ambientes y ciertas amistades, así seamos perseguidos. Hechos 16:3 dice que Timoteo pagó un precio mucho más alto del que nosotros podemos hasta ahora comentar. Él es apartado del mundo, pero resulta que él va a ir a ministrar a los judíos y se va a exponer a un riesgo, a una operación muy seria. Y estamos hablando de la circuncisión para que él pudiera ministrar en esos escenarios en ese tiempo. Quiso, Hechos 16:3, Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Vaya precio tan alto, hermanos. Y tenemos un precio altísimo al ser servidores de Dios. Si usted se acerca a las iglesias, creemos que la mayoría de las iglesias, el más del 90% o quizás todas, tienen reglamentos internos donde le dicen a la gente que debe estar un paso atrás de las modas y que debe, como una persona que representa a la iglesia, no debe estar en otra vez ambientes que lo comprometan o que hagan que las personas se confundan en la fe o también denigren de esta. Ser verdadero hijo de la fe es mostrar interés por la vida de otros, involucrándose en la tarea de la iglesia y en amar al liderazgo que lo guía. Hubo más ejemplos. Filipenses nos va a volver a hablar de Timoteo. En Filipenses 2:19-22 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y habla un poco más de Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Usted debe tener el mismo ánimo, el mismo sentir que sus líderes, que su iglesia, y que tan sinceramente, en segunda instancia, se interese por vosotros. Eso debe caracterizar a un líder, que se interese por otros, no por sí mismo, porque todos buscan lo suyo propio, es lo normal, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué descripción tan hermosa, qué descripción tan especial acerca de este joven. Finalmente, hablando de esta introducción, en esta introducción Pablo presenta 3 actos de Dios para que se desarrolle la misión de su iglesia. Primeramente, Dios envía. Segundo, Dios encomienda. Y tercero, por supuesto, Dios empodera. Dios empodera, porque sin este empoderamiento, que no ocurre antes o durante nuestra conversión, sino durante toda la vida y así, para siempre, no podríamos hacer el ministerio. El apóstol pronuncia un saludo de seguridad para su hijo y discípulo Timoteo, hablándole de este empoderamiento, que no es otro que el que leeremos a continuación, 1 Timoteo 1:2b. Gracia, misericordia y paz.
Gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracia, favor inmerecido que Dios en su amor nos ha ofrecido al perdonar nuestros pecados. Esa gracia que hoy igualmente disfrutamos. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos libertad, en quien tenemos redención, hermanos, por su sangre derramada, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Su gracia tiene riquezas. Su gracia es inagotable. Su gracia es abundante. Gracia en cuanto al perdón de pecados. Gracia para evangelizar. Para que cuando hablemos de parte de Él, el Espíritu Santo haga su obra. Efesios 3:8 dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Disfrutamos de las riquezas de Cristo abundantes y las comunicamos para que los demás tengan esa esperanza. De igual forma, gracia para servir a su iglesia por medio de las capacidades y los dones que a cada uno le fue repartidas. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, no según el don que no ha recibido. Dios no nos pide nada que nosotros no podamos hacer, sino algo en lo cual Dios ha dado esa capacidad para que lo hagamos. ¿Y cómo saber cuál es ese don y cómo servir en la iglesia? Básica y fundamentalmente por las orientaciones que tengamos. Podemos ser seres orientados hacia el liderazgo, orientados hacia la administración, seres orientados hacia el servicio, seres orientados hacia la generosidad, hacia la ayuda social, hacia la liberalidad, seres orientados hacia la enseñanza, seres orientados hacia los hospitales, las clínicas. Es variado todo lo que hay, seres orientados hacia la logística, etcétera, etcétera, en el mundo. Entonces, ¿qué hace usted en el mundo? Pues eso que usted hace en el mundo, que tiene habilidad, usted puede ponerlo al servicio de la iglesia o del reino de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Es una orden. Sirva con ello. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, Dios será conocido por medio de esos dones. Entonces, gracia en cuanto al perdón de pecados, gracia en cuanto a la proclamación del evangelio y gracia, por supuesto, en cuanto al servicio y los dones. Misericordia, básicamente, compasión de Dios, es la compasión de Dios en una naturaleza caída. Hermanos, quizás nosotros merezcamos cosas, pero Dios a veces o siempre se va a detener, nos va a permitir vivir consecuencias, pero en medio de sus consecuencias Él estará. Necesitaremos entonces, hermano, de esa misericordia, esa compasión de Dios en nuestra naturaleza caída, como escribió John F. MacArthur: la misericordia, comillas, no nos libra de las consecuencias del pecado, sino de la desdicha que lo acompaña. Aún en lo que suframos, las consecuencias que suframos, hermanos, por nuestras malas decisiones, Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos ese tierno amor de Dios en medio de toda adversidad que enfrentemos. De ahí a que siempre digamos: ten misericordia de mí, Señor. Y de pronto en esta noche usted, en las consecuencias de sus malas decisiones, en el área
de familia, en el área financiera, puede ser en el área ministerial también. Cualquier mala decisión que haya venido por causa suya, por descuidos, por no discernir, la misericordia de Dios estará con nosotros. Primera Timoteo 1:16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dios mostrará su misericordia en nosotros también como una muestra que a otros también, de otros podrá tener misericordia. Y por supuesto, paz, el resultado de la gracia, llamado y merecido, más la misericordia, gracia y misericordia. La paz es el resultado, acompañamiento compasivo de Dios a su iglesia. Viene la paz, gracia, misericordia, viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué hace esa paz? Guarda nuestros corazones, dice Filipenses 4:6, y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos da, en medio del sufrimiento, armonía con Dios y armonía con nuestros iguales. Dios en Jesucristo, como cabeza de su amada iglesia, la nutre, la desarrolla y la proyecta. Así empieza la primera carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, diciéndonos que Dios envía, encomienda y empodera. Que sea una gran temporada donde Dios nos edifique por medio de estos estudios y meditaciones de la palabra, y que en medio de ellos usted sea inspirado para obedecer a Dios, buscando formas prácticas con la ayuda de su Espíritu. Bendiciones. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón
se escuche fuerte, dilo. Cuando